Buenos días, mi nombre es Mónica de la organización de IFAES y Relación Cliente y quiero daros la bienvenida a esta mesa redonda digital organizada junto con Toldex. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate o incluso dentro de la propia sesión, responderemos a todas aquellas dudas que puedan ir surgiendo. Para ello, pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha en sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión, les aparecerá un pequeño cuestionario en pantalla que agradeceríamos que completaran. Comenzamos ya presentando a la moderadora del debate, que a su vez les presentará al resto de integrantes. Ella es Susan Isona, Vice President de IMEA de Toldes. Susan, cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Hola a todos. Bienvenidos a la mesa redonda. ¿Cómo romper la barrera de la adopción de la IA en el centro de contacto? Soy Susan Isona, vicepresidenta de IMEA en Talkdesk. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la IA. La tecnología de IA es necesaria para la próxima generación de centros de contacto digitales y ya está disponible. Con una interfaz de la IA simplificada, los centros de contactos pueden acceder mejor a esa tecnología y automatizar más interacciones para lograr una experiencia de cliente más rápida y sin fricciones. Solo es cuestión de saber qué herramientas de IA integrar, adaptarlas y capacitar a los agentes para que impulsen activamente la forma de utilizar la IA en el centro de contacto. Y al reducir la barrera para la adopción de la IA, puede impulsar una mejor automatización y volver a capacitar también a los agentes para que aporten más valor al servicio de cliente. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Nos unimos hoy a Fernando Cisneros, director corporativo. Susan, por favor, activa la cámara para que se te pueda ver. Ok, perdón. Gracias. ¿Me ven? ¿Me ven ahora? Sí, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, nos unimos hoy a Fernando Cisneros, director corporativo Digitalización, Automatización y Robótica de Prosegur. Bienvenido, Fernando. Hola, buenos días, Susan. Mil gracias por invitarme a este espacio y compartir vuestro tiempo conmigo. Mil gracias, de verdad. Gracias a ti. También está Raquel de Pie, que se une a la conversación. Raquel es responsable de desarrollo y análisis asistente virtual en CEPSA. Hola, muy buenos días a todos y un placer compartir con todos nuestra experiencia en CEPSA. Buenos días. También Buenos tenemos días. a Alfredo Villanova, director gerente de Ibercaja Connect. Hola, buenos días y un placer estar aquí y compartir con vosotros este rato que vamos a pasar compartiendo experiencias y la verdad que muy feliz de estar aquí con todos los compañeros. Gracias, Alfredo. Y tenemos también Head of Disruptive Innovation, Big Data and Advanced Analytics, Pedro Tomé de Evo. Pedro, buenos días, buena mañana. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer también, como dicen mis compañeros, estar por aquí esta mañana. Gracias. Y también mi compañero de Talkdesk, Javier Pérez, director Industries and Integrations Engineering. Hola, Javier. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Fernando, Raquel, Alfredo, Pedro, encantadísimo de estar aquí, por supuesto, con los asistentes al webinar. Igualmente. Igualmente. Muy bien. Entonces, vamos a empezar la conversación. Fernando, me encantaría oír cómo han reducido ustedes como líderes de TI la barrera de la adopción de la IA en su organización y qué trabajo queda por hacer. Bueno, estamos empezando ahora y la verdad es que tenemos que hacer todo, porque la verdad es que creo que nos queda un apasionante camino por delante. Creo que es fundamental empezar poquito a poco, porque al final
Esto no va de hacer grandes cosas de una vez, sino de buscar casos de uso pequeños que impulsen las iniciativas. Y al final, pues, consiste en mejorar procesos e intentar integrar tecnologías, pues, para mejorar de forma radical todos los procesos. O sea que no va de hacer, no hay una fórmula mágica. Yo diría que si la fórmula mágica es intentar aplicar sentido común, buscar casos de uso que pensemos que pueden ayudar y a partir de ahí ir haciendo extensiones de tecnología y sobre todo algo muy interesante, ir integrando distintas soluciones. Uso de Machine Learning, Computer Vision, NLP, en robótica. Cuantas más cosas vas añadiendo, pues al final vas obteniendo un mejor resultado, ¿no? Y vas obteniendo lo que yo llamo un mayor valor agregado a todo lo que haces dentro de tu organización. Gracias. Sí, eso tiene mucho sentido. Empezar con un uso de caso simple y después crecer de ahí y hacer más cosas paso a paso. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, por favor. Gracias. Y también entonces empezamos a poquito a poquito, empezamos a integrar para los panelistas cuáles son las tecnologías dentro del mundo de la IA con que debemos de mirar para empezar y acelerar y mejorar los procesos de los centros de contactos. Hemos oído todos, creo, de muchos tipos de tecnología. ¿Cuáles son las claves para empezar y explorar? Bueno, yo creo que en realidad son todas. O sea, yo las he mencionado un poco antes, ¿no? En realidad es adaptar la tecnología al caso de uso. Y bueno, pues puedes utilizar cualquiera, desde Machine Learning, Computer Vision, NLP, luego ya hablaremos un poco más del NLP, Deep Learning, en general cualquier tecnología, porque al final lo que consiste es intentar usar tecnología para mejorar los productos y servicios que te das a tus clientes y mejorar sobre todo pues ese punto de contacto que suponen los contact centers. O sea que hay cosas que se pueden hacer que creo que son muy relevantes, luego comentaremos si os parece alguna también. Ok, muy bien. ¿Y dificultades para desplegar las soluciones de IA? ¿Cuáles son algunas de las dificultades que has oído para que hay que superar? Bueno, yo creo que la mayor dificultad está en las personas. Es verdad que siempre digo la misma frase, esta es mi frase, algunos compañeros de panel ya la saben, pero bueno, esto va de personas. Es verdad que las personas hay que convencerlas de que esto ayuda, de que esto mejora las cosas, de que además probablemente mejore la relación con los clientes, con lo cual va a mejorar las ventas, va a mejorar los procesos de negocio de la organización, con lo cual pueden venir eficiencias como consecuencia de esas mejoras. Y al final, pues como es toda de personas, pues el primer escollo son las personas. Es verdad que en Prosegur creo que empezamos un proyecto inicial hace algo menos de 4 años y la verdad es que hemos cogido mucha carrera gracias un poco a los compañeros de Prosegur y de que crean que la tecnología puede ayudar y de que pueda aportar valores nuevos dentro de la organización, tanto a nivel de procesos como de atención al cliente, como de productos y servicios asociados a nuestros clientes. O sea que va de que te lo creas. Es verdad que por eso digo que siempre es fundamental utilizar pequeñas píldoras de tecnología para dar soluciones concretas a casos de uso. Y esto es un poco lo que también te permite hacer esa maravillosa transformación cultural de todo el mundo para que tangibilice la tecnología y vea que ayuda, que vea que favorece al negocio, que favorece a los clientes y yo creo que es verdad que esto es fundamental, las personas. Y luego ya la tecnología, por supuesto que sí, porque para mí la informática es por y para usuarios. Y bueno, pues si no hubiera usuarios, pues los informáticos sobraríamos todos. O sea que, por favor, siempre pensar en las personas y siempre, por favor, sonreír, siempre, por favor, pensar en ayudar a los compañeros. Gracias, Fernando. Entonces, Raquel, para continuar, ¿qué estrategias se han puesto en marcha para ayudar a hacer operativa la IA para una mejor experiencia del cliente?
Bueno, es que en la estrategia la estrategia en CEPSA era la transformación digital. O sea, igual que en el caso que ha mencionado Fernando, hace 4 años aproximadamente en CEPSA teníamos un foco en este sentido que era realizar la transformación digital muy enfocada a lo que son las personas, a lo que son nuestras áreas transversales y en concreto en recursos humanos, que es el área al que yo pertenezco, ¿no? Y a los negocios. Y para eso teníamos que incorporar nuevas tecnologías, ¿no? y procesos innovadores. En este sentido, ¿qué hicimos en mi dirección, en recursos humanos? Pues incorporar la inteligencia artificial en los procesos de gestión de las personas, ¿no? En concreto, lo que hicimos es incorporar un asistente virtual. ¿Vale? Ese asistente virtual, el foco, el objetivo principal era mejorar claramente la experiencia del empleado, ¿no? Mejorar la comunicación que teníamos con el empleado y bueno, pues evolucionar esa comunicación que teníamos, ¿no? Que era, bueno, pues que estaba un poco obsoleta, ¿no? Y utilizamos, como te digo, lo que es un asistente virtual. Al final, el objetivo de todo esto y cómo mejoramos la experiencia a través de una inteligencia artificial, ¿no? en modo o en eficiencias cuantitativas, pues es al final darle más autonomía al empleado. Tenemos una plantilla cada vez más joven y demanda más autonomía, demanda un modelo en el que se pueda nutrir y no tener que depender de alguien para poder realizar procesos o gestionar sus consultas, etcétera. Es un modelo, la inteligencia artificial o en este caso el asistente te permite, es un modelo 24/7 al final, en cualquier momento, en cualquier lugar, etcétera, ¿no? Al final digitalizas la información, que también es muy demandado, ¿no? Las respuestas que te permite a los empleados, ¿no? Están homogéneas, los procesos son homogéneos, somos una compañía muy grande con muchos ámbitos de gestión o muchas áreas de gestión que atienden a esos empleados y por tanto era fundamental, ¿no? que pudiéramos dar respuestas homogéneas y procesos homogéneos. Y bueno, pues al final también lo que permite esta tecnología para poder mejorar la experiencia del usuario es permitir a esa, digamos, barrera de conexión con los empleados, que son nuestros ámbitos de gestión, también de dotarles de más capacidad y más tiempo para poder atender mejor a lo que son los negocios, ¿no? Nosotros pusimos en marcha este proceso, esta inteligencia artificial a través del asistente de Max, pues aproximadamente en junio del 2019. Y hace un año después, un año y pico después, lanzamos una encuesta para ver cómo impactaba, ¿no? Lo que es la incorporación de este nuevo modelo en la experiencia del usuario, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue muy favorable, ¿no? A la pregunta de, cómo utilizaban antes o cómo consultaban, cómo realizaban sus procesos, etcétera, anteriores, si era, bueno, pues de manera, pues a lo mejor preguntaba a un compañero o preguntaba al gestor, etcétera, ¿no? La tendencia ahora claramente era las consultas a lo que es el asistente virtual, ¿no? Con una valoración de un 4,1 sobre un 5, por tanto, creo que es significativo, ¿no? Cómo impacta la inteligencia artificial en este caso a través de nuestro asistente virtual en la experiencia del usuario. Gracias, Raquel. Sí, es muy interesante esa dinámica sobre adoptar la tecnología y al mismo tiempo los clientes esperan la mejor experiencia posible y igual experiencia mientras están hablando con un agente o un bot o el agente está asistido por un agente virtual. Entonces, Nosotros, sí. sí, perdona, lo que quería decir es que nosotros no tratamos de sustituir para nada lo que es un agente o nuestros gestores de recursos humanos que llamamos con una inteligencia artificial. Es un complemento, o sea, nunca lo vamos a sustituir porque además el asistente virtual está definido para temas más recurrentes, procesos más recurrentes y es un complemento a lo que es la figura del gestor que claramente está posicionado más que antes al lado del negocio y del empleado, ¿no? Sí, tiene mucho sentido. Entonces, sobre esa conversación que es un complemento, ¿cómo están formando a los agentes en IA para que a su vez puedan convertirse en formadores expertos en IA, aprovechando de su conocimiento de los productos y clientes al mismo tiempo?
Yo te voy a contar mi experiencia. O sea, nosotros en la dirección de recursos humanos, o sea, cuando iniciamos el proyecto de desarrollo del asistente virtual a través del IA, bueno, se nos propuso a formar un grupo de trabajo, miembros de la dirección de recursos humanos, de lo que es sistemas de información, con arquitectos, ingenieros de datos, etcétera, para poder desarrollarlo, ¿no? Al final, lo que la Dirección de Recursos Humanos aportaba era el conocimiento, en este caso yo formaba parte del equipo con otra compañera, conocimiento o nuestra experiencia tras 20 años en la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? Nosotros, el asistente virtual, por detrás tiene la inteligencia de IBM Watson, y lo que se incorporó a ese equipo de trabajo fue IBM Watson, que nos dotó, o sea, o nos formó al equipo de recursos humanos para poder entrenar esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí es claramente una transformación de puestos. Yo formaba parte de un equipo con mucha experiencia en recursos humanos, y lo que me he convertido es en una formadora de un asistente virtual. Yo he sido entrenada y formada por IBM en este caso. Lo que hago es, o sea, mi cometido es desarrollar a ese asistente virtual, ¿no? Con mucha experiencia en lo que es nuestra función de recursos humanos. Y bueno, pues al final o sea, esto es una mezcla, ¿no? de inteligencia artificial y de inteligencia humana, evidentemente, que es de lo que va esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho entrenamiento, no aprende solo, evidentemente, y esto es constantemente un entrenamiento al asistente para poder dar cada vez el índice de acierto mayor a los empleados, ¿no? Impacta claramente, o sea, al final el empleado se frustra muy pronto si ve que falla, que no tiene una respuesta correcta, o no tiene una respuesta ni siquiera, ¿no? de lo que es el asistente. Por tanto, esto requiere mucha formación. Nosotras hemos sido formadas, estamos formando al asistente y estamos capacitadas para formar a otros miembros, porque esto va de tener mucho conocimiento, no tanto técnico de la herramienta, porque si nosotros con nuestro perfil somos capaces, podemos formar a otras personas también para formar a un asistente, ¿no? Sí, muchas gracias, Raquel. Asimismo, en TalkDesk nosotros tenemos una tecnología que se llama Human in the Loop, para que los agentes de los centros de contacto puedan entrenar, afinar y entrenar la IA para asegurar que mantienen la precisión y mejora cada vez. Entonces, Pedro, en EvoBanco, ¿cuáles son los beneficios de la implantación de IA en EvoBanco? De forma general, la implantación y beneficios, podemos decir que se utiliza, no voy a decir para todo, pero para casi todo, porque como decía al final nuestro compañero al principio, Fernando, tú puedes aplicarlo a pequeños procesos para optimizarlos, para conseguir pues eficiencia de costes, para reducir esas tareas repetitivas que a lo mejor no aportan valor. Y al final puedes utilizar estas tecnologías para llegar pues donde posiblemente a lo mejor no pueden llegar un humano o no podemos llegar nosotros. De forma que la inteligencia artificial está, pues, digamos, entrando en las empresas para quedarse, como bien decían mis dos compañeros anteriores, como un complemento más hacia las personas, no con idea de sustituirlas, sino con idea de potenciar, digamos, esas capacidades que ellos tienen. En nuestro caso, en Evo, por contaros un poquito muy rápidamente, nosotros ya apostamos por tecnologías de inteligencia artificial allá por 2015. Fuimos un poco pioneros en la parte del sector bancario en establecer una plataforma inteligente en la nube que nos permitieran pues hacer uso de estas tecnologías, ¿vale? Y desde entonces pues hemos ido explotándolo y explotando cada vez más casos de uso poco a poco, desde a lo mejor pues, la parte de categorizador de movimientos, pasando por predicciones de gastos y recibos, llegando hasta sistemas como por ejemplo EvoFit, que es capaz de, una inteligencia artificial que es capaz por debajo de diagnosticar el estado de las finanzas de un cliente, incluso brindarle la posibilidad de, digamos, de compararse con otros perfiles similares a él, ¿no? Estos son un poco ejemplos de dónde hemos llegado. Y luego, dentro de ese proceso, la IA se utiliza en muchos casos y tiene muchos beneficios, digamos, pues para la parte de gestión documental, para la parte de optimización de procesos, y casi la más clara en nuestro caso ha sido pues nuestro asistente virtual basado en inteligencia artificial, que nosotros ya tiene más de 3 años de vida y digamos que dimos un salto de calidad
siendo pioneros en convertirnos en el banco de la voz, porque la idea no fue simplemente establecer un chatbot, que fue el primer paso que intentaron muchas empresas. Nosotros fuimos un paso más allá y lo que quisimos fue cambiar la forma de comunicarnos con nuestros clientes, intentando dar, pues digamos, una visión de futuro de cómo sería esa nueva interacción de los clientes con nosotros. Y eso se consolidó en un asistente virtual que estaba interconectado con todos nuestros sistemas, con todos los datos, y que brindaba la posibilidad a los usuarios de poder interaccionar con su voz, con nosotros, de forma que pudieran pues hacer cualquier tipo de operativa o consulta de sus finanzas o de los productos que teníamos o vamos, en general. Ok, gracias Pedro. Entonces también, como mencionó Fernando anteriormente, que la clave de hacer una transformación de IA es la adopción, que son las personas. Entonces, ¿cómo en EvoBanco han conseguido que la IA sea aceptada por sus clientes en el contact center? Y también otra pregunta, ¿qué es mejor, atención de agentes virtuales o atención humana? Pues mira, hilando con la pregunta anterior, o sea, este asistente virtual es un asistente multicanal y que finalmente consagró desde el año pasado, por junio del año pasado, nosotros lo lanzamos a producción en el Contact Center, de forma que también podía atender a todos nuestros clientes en ese canal, no en ese canal telefónico, ya que la interacción al final iba a ser por voz. Desde junio del año pasado hemos ido, digamos, pasando por diferentes etapas y aprendiendo. En la primera interacción nosotros teníamos al principio un chatbot y al poner la inteligencia artificial, pues prácticamente conseguimos reducir y contener un volumen de llamadas muy elevado. Pero luego poco a poco nos fuimos dando y aprendiendo, dando cuenta de que realmente podríamos decir que la adopción era muy diversa, ¿no? Al final, este asistente, por un lado, es una inteligencia artificial que estaba diseñada para gobernar todo el contact center, que era capaz de distribuir el flujo de llamadas. Por ejemplo, si había cualquier error en cualquier tipo de servicio, de cualquier interacción, era capaz de transferir la llamada de forma automática a un agente real sin intervención humana. Entonces, limitamos toda la intervención humana en el proceso, mejoró más, digamos, la robustez del sistema y luego fuimos dándonos cuenta también que teníamos que tener, digamos, una balanza entre experiencia de usuario y entre lo que quería muchas veces el cliente, ¿no? Esa contención de llamadas. Al final, nosotros como empresa, ¿qué es lo que buscamos? Un ahorro de costes, es decir, que pasen muchas menos llamadas a agentes reales. Y por otro lado, ¿qué teníamos? Pues la experiencia del usuario, que muchas veces lo que el usuario quiere es simplemente pues resolver su problema de una forma rápida. Entonces, ahí está la disyuntiva de lo que quieren las personas. ¿Qué es lo que realmente quieren? Pues muchas veces, lo que digo, resolver su problema rápido, pero es que hay veces que las personas no quieren interaccionar con este tipo de máquinas. Entonces, nosotros fuimos, digamos, haciendo esas interacciones, esas conversaciones y tuvimos que guiar mucho a nuestros usuarios para que de primeras interaccionaban con estas máquinas, pero que luego pudieran siempre llegar a un agente si ellos querían, ¿vale? Pero hay mucha gente que es reacia, que dice directamente quiere hablar con un agente, intenta hablar con un agente a muerte, y lo que hacíamos muchas veces es, oye, vale, antes de pasarte, pruébalo, ¿vale? Y así nos fuimos, digamos, adoctrinando a nuestros clientes a probarlo, animándoles a usarlo y poco a poco se dieron cuenta y entrenándose ellos mismos de que, oye, joder, pues resolver ciertas cuestiones era mucho más sencillo con este asistente virtual que realmente con una persona. Y entonces, ¿dónde llegamos? Pues a la disyuntiva de que a día de hoy, por ejemplo, estamos resolviendo y prácticamente conteniendo más del 55% de las llamadas de todo nuestro contact center son resueltas de forma autónoma por este asistente virtual, por esta inteligencia artificial. Y lo que hemos visto y lo que, digamos, el futuro, la tendencia es de descargar, no, digamos, quitar a gente del contact center, al revés, sino descargarles de tareas, digamos, sencillas, como decir, repetitivas, incluso algunas de ellas que la tecnología lo permite, complejas, de forma que tenemos agentes más especializados que pueden incluso vender, ¿vale? Incluso pasar a la parte comercial y pueden resolver ambas vertientes. Al final lo que tenemos y lo que estamos consiguiendo son agentes más especializados en resolver problemas más complejos y realmente aportando mucho valor a la compañía. Y esto, digamos, es un poco el resumen de lo que
lo que hemos conseguido y realmente de si asistentes virtuales o personas, digamos que es un compendio de ambos, que ese es el caballo ganador. Yo creo que entre lo que has dicho Raquel y Pedro hay un concepto que lo engloba todo. Es el concepto de omnicanalidad. Lo relevante es poder atender a tus clientes de la mejor forma posible por la mayor cantidad de canales posibles. Y es verdad que para esto utilizamos tecnología, pero por encima de todo está dar el mejor servicio a tus clientes y hacerlo por cualquier canal. Es que está claro que, o sea, no todo puede entrar por un único canal. Está claro, o sea, nosotros en nuestra dirección, evidentemente, o sea, hay cuestiones en recursos humanos que son cuestiones muy críticas para el empleado o cuestiones muy relevantes, etcétera, ¿no? No podemos remitir a un asistente, por tanto, siempre va a tener que estar el humano, ¿no? Dando, en este caso, el gestor, estando al lado, ¿no? Para poder ayudarle, ¿no? No pretendemos para nada que haya efectivamente un único canal de comunicación, sino, o sea, yo creo que coincidimos, ¿no? Todos, ¿no? Y lo estamos exponiendo, ¿no? Al final es algo complementario y bueno, pues es una ayuda, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial en este caso, y así se tiene que enfocar. Yo me ha gustado mucho que hayas sacado el tema de la omnicanalidad, ¿no? Porque yo soy un apasionado de la omnicanalidad, pero diferenciándola muy bien de la multicanalidad, ¿no? O sea, el que tengas a un cliente en un canal y para transferirlo a otro tengas que empezar otra vez casi desde el proceso, para mí eso no es omnicanalidad. O sea, para mí omnicanalidad es que puedas rescatar en un momento algo que no está yendo bien por un canal y a continuación entre otro canal pues que con otro tipo de atención que pueda solucionar ese problema, ¿no? O continuar ese punto de atención. Por eso a mí me es muy crítica la organización conmigo, que cuando hacemos un tema de multicanalidad o omnicanalidad, ¿no? Sobre todo lo de no manejarlo ahí muy a la ligera, ¿no? Porque siempre, yo me acuerdo que a mí me hizo una pregunta uno de nuestro CEO que era pues esto de la omnicanalidad, explícame bien, ¿qué diferencia hay entre multicanalidad y omnicanalidad? Entonces, cuando se lo explica, dice, bueno, entonces ahora mismo no estamos dando omnicanalidad, no, pero vamos a darla, ¿no? Entonces, ese proceso, ¿no? De cómo diferenciarlo, Por eso la inteligencia artificial puede ser muy relevante para pegar todos los canales, porque puede ser el pegamento, fantástico. Y al final, si un cliente está muy enfadado porque ha utilizado el chatbot, ha utilizado el teléfono y tal, toda esa información debería ser muy relevante para la gente del call center, decir, oye, este cliente está enfadado, porque ya incluso medir incluso el estado anímico del cliente. Yo siempre participé en un proyecto que llamamos estado meteroanímico de los clientes, que es analizar la voz de los clientes para ver si estaban muy enfadados, no enfadados, estaban encantados o cómo era un poco, porque incluso hacer un mapa de calor por regiones, oye, pues en Madrid lo hago muy bien, en Barcelona también lo hago bien, pero en Cuenca lo hago peor o en Jaén lo hago fatal, porque fíjate, todos los clientes de Jaén me están diciendo que me dan un mal feedback o me dan tal. O sea que bueno, también te permite hacer cosas muy chulas todo esto. Y además, Pues, otra cosa, la inteligencia artificial no es inteligente. Esto para desmitificar un poco esto, que todo el mundo habla de inteligencia artificial como si fuera inteligente, y es verdad que la inteligencia artificial utiliza mecanismos de aprendizaje análogos a lo que utiliza un humano, pero no es inteligente. ¿Vale? Fernando, ¿puedes explicar un poco eso me ha parecido un término maravilloso, lo de meteoanímico, ¿no? Porque es que al final haces un mapa como el del mapa del tiempo del telediario. Sí, es construir un mapa del tiempo. Es un poco el clima, ¿no? Oye, aquí hay sol, aquí hay nubes, aquí hay tormentas, aquí hay un huracán y un poco medir eso. Y es verdad que podemos medir un poco la satisfacción del cliente por el tono de voz. O sea, sí. y eso ya es posible, ¿vale? O sea, podemos analizar en qué estado anímico está el usuario o el cliente, pues con su tono de voz. Oye, si de vuestra alegría o tal, o indiferencia, pues eso vamos a considerar lo que es bueno, pero si además tiene un tono un poco más elevado, además ha llamado varias veces, por eso lo de la omnicanalidad está muy bien, porque tienes que saber todas las interacciones que tiene el cliente y pegarlas, porque todo eso te va a dar información de que te debes de analizar prácticamente en tiempo real, pues para un poco mejorar esa percepción que tiene el cliente de tu organización. Así, lo del mapa es un mapa del tiempo, ¿eh? No pienses que, pero es verdad, es meteoroanímico. Mi idea es un poco el estado anímico de los clientes.
Pueden medir por el tono de voz y por cómo escriben también se puede medir el estado de ánimo de la persona que contacta con el chat. Yo aquí por Sí. complementar, si queréis, o sea, nosotros desde innovación sí hemos ido trabajando en, como podéis imaginar, en justo estas dos vertientes que estáis diciendo, y debe ser un compendio de ambos. Porque muchas veces la gente con su tono de voz puede incluso indicar sarcasmo cuando realmente está dando una opinión negativa. Hay que combinar lo que se dice por texto, lo que se dice por voz, y aún así hay veces que a lo mejor llegar a sacar ese sentimiento es complejo, y es donde entra lo que decís vosotros de la unicanalidad, de realmente ver lo que ha pasado por debajo con ese cliente. ¿Vale? Nosotros en el sistema lo que también intentamos tratar de hacer es lo que llamamos una memoria de todas las interacciones del cliente, de cómo ha ido, que se la damos en la primera interacción del asistente para saber, oye, pues a lo mejor es que he intentado desde la banca electrónica o la banca móvil hacer una transferencia y resulta que le ha fallado y te está llamando al contact center porque, oye, necesitas hacer esa transferencia. Entonces, ese sentimiento, digamos, que viene derivado de lo que decís, de diferentes canales y de diferentes interacciones que va teniendo con nosotros. Sí, es verdad que gracias a esta forma de detectar, ¿no?, los problemas, los nubarrones, como dice Fernando, que al final siempre deberías derivarlo a un agente humano. Es verdad que estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que lo más interesante es lograr combinar la potencia de la IA con nuestros agentes humanos, ¿no?, y ofrecer ese servicio combinado, pero también es verdad que nada sustituye al agente humano. Es decir, tú podrías tener un call center solo con agentes, pero no podrías tener un call center por lo menos exitoso solo con IA. De momento no. No, hay que ir a eso, pero al final siempre el último recurso es pasárselo a una persona, aunque solo sea porque te quedas a gusto. Le gritas a una persona que si le gritas a una máquina, ¿no? Yo creo que si el cliente cabreado, siempre al final le deberías derivar a un agente como último recurso. Yo ahí, Javier, no estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, depende mucho de lo que ha sufrido el cliente. Quiero decir, el cliente cuando tiene un problema le da igual hablar con una máquina que con una persona personal, sino lo que quiere es resolver su problema. Entonces, el primero que se lo resuelva y se lo resuelva perfectamente es el que va a ganar, digamos. Entonces, muchas veces es lo que tú dices. Si es un problema muy complejo, pues a lo mejor sí tiene que entrar una persona por el entendimiento. Pero si no, es algo, resuélveselo y déjale en paz, déjale tranquilo, que es lo que necesita. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que lo que tiene que ganar el cliente, el empleado, es la confianza con la máquina. Quiero decir, si la máquina es capaz de darle la misma respuesta que le va a dar un agente, o sea, al final, oye, a nosotros nos pasa, ¿no? Muchas veces, hasta que gana confianza, lo que hace nuestros empleados o lo que hacían nuestros empleados era: voy a preguntar al asistente virtual y con esa respuesta que me ha dado el asistente virtual voy a preguntar al gestor o a nuestro agente, ¿no? Al final de lo que se trata es de que gane confianza y que te va a dar una respuesta igual o mejor de la que a lo mejor te pudiera dar no mejor, pero bueno, igual de la que te pudiera dar un agente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es eso al final. Y también algo muy interesante que mencionó Fernando sobre el análisis del sentimiento. Otro uso de caso también es usar ese análisis del sentimiento para controlar la calidad y ayudar con la formación de los agentes y mejorar los agentes. Entonces, también hacer ese análisis de sentimiento llevado al manager, que puede entonces ver cuáles fueron los sentimientos, cuáles fueron los puntos claves donde hubo conversaciones, que el sentimiento fue positivo, negativo, neutral, y usar eso para hacer el coaching de los agentes también. No, y sobre todo yo creo que lo que nos da la inteligencia artificial en este campo es que antes lo que nos permitía auditar es un cierto número de interacciones, un cierto número de llamadas, y ahora realmente con la inteligencia artificial puedes auditarlas todas. O sea, antes auditabas un 15% en el mejor de los casos y te saltaban 30 alarmas, por ejemplo, pero es que ahora puedes auditar el 100% y tienes las 30 alarmas relevantes que realmente son cosas que vas a poder corregir más rápido, vas a mejorar el expertise de los agentes, o sea, que yo creo que eso sí que mejora mucho desde el punto de vista de calidad, de aprendizaje, de mejora continua. Sí, definitivamente, gracias. Entonces, Alfredo, Iberocaja, ¿cómo definiría la IA y la automatización para su entorno en Ibercaja? Bueno, nosotros habéis dicho ya muchas de las ideas, ¿no?
pero nosotros el primer punto era eficientar los procesos y mejorarlos. Luego otro punto era asegurar y mejorar la experiencia del empleado, porque aquí teníamos dos puntos. Uno es, tiene que funcionar bien, como ha dicho Raquel, porque si no, el empleado rechaza el trabajar conjuntamente con la inteligencia artificial, y la otra es la transformación de los perfiles, ¿no? Nosotros aquí, aunque entra gente joven, tenemos perfiles que llevan con nosotros en la empresa pues igual casi 20 años, y hemos tenido que además son los que más conocimiento tienen del trato del cliente y los que tienen mayor experiencia, y al final los hemos trasladado, los estamos transformando en los entrenadores de los bots, los entrenadores de los equipos, los que con esa experiencia, ese trato, forman a la gente nueva que entra, ¿no? Y luego también nos hemos centrado mucho en la experiencia del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros distinguimos entre el cliente interno y el cliente externo. Y nosotros, por ejemplo, la IA la comenzamos con servicios para el cliente interno, porque nosotros tenemos la opinión de que de la opinión que tenga el cliente interno o de cómo lo trates o de qué experiencia tenga con los servicios que sacamos, va a ser lo que va a transmitir a nuestro cliente externo, ¿no? Y entonces, los primeros bots que sacamos o los primeros asistentes virtuales han estado dirigidos para interno, primero porque es un público más benevolente y nos permite aprender, y cuando ya lo hemos tenido maduro, hemos empezado a sacar servicios para clientes externos con todo ese aprendizaje que ya llevábamos. Ok, muchas gracias. Entonces también sobre los pasos para adoptar la IA en su contact center, ¿tienen otros pensamientos, cosas que compartir sobre eso y también los próximos pasos que tienen planeado para su... Quizá ahí hicimos pues lo que hace todo el mundo, ¿eh? Analizamos los procesos, vimos cuáles eran susceptibles de pasarlos a inteligencia artificial, luego hicimos pues la típica matriz que pones el impacto económico, la mejora del proceso, cuál es el volumen, la experiencia de empleado, la experiencia del cliente, los lanzamos, los priorizamos y los lanzamos. Pero sin embargo, recibimos un encargo que era mucho más difícil. Nosotros no somos un banco de los grandes, somos un banco mediano, y nosotros pues nos caracterizamos por ser el banco del vamos, ¿vale? ¿Y qué es para nosotros eso? Pues que tenemos que ser útiles, que tenemos que ser cálidos, que tenemos que ser cercanos. Somos especialistas, muy especialistas en lo que es el asesoramiento one-to-one en las oficinas. En muchos años recibimos premios por el asesoramiento que prestamos, y entonces cuando tenemos esto, dices, bueno, pues tengo los costes, tengo los procesos, tengo las personas y tal, y de repente te dicen, no, lo que tienes que trasladar es el ADN de Ibercaja a la inteligencia artificial. Joder, y es complicado, ¿no? O sea, que ya no sea que a mí lo que me gustaría es tener un día un asistente virtual con voz que tuviese ese punto de calidez que tienen nuestros agentes, o que queremos que tengan nuestros agentes, ¿no? Y ese es el aspiracional, ¿no? Que casi no notes diferencia de por dónde lo estás haciendo, que sea el más rápido, pero el más eficiente, pero que no tengas eso, ¿no? Y eso realmente es difícil. Pero bueno, al final aquí cuando entras en la compañía intentamos, bueno, pues decir, oye, porque al final no es el con qué lo haces, ¿no? Porque yo creo que nosotros, de hecho, tenemos dos motores cognitivos compitiendo. Tenemos a Watson compitiendo con Google, ¿vale? Para ver cuál va más rápido, cuál va mejor, e incluso lanzamos un servicio por uno y otro servicio por otro, sino que lo que importa es el cómo lo haces, ¿no? Si nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, vamos a tratar de trasladarla a todos los canales, a nuestro lenguaje, y que el cliente sienta esa omnicanalidad de Ibercaja, ¿no? Por todos los canales, que sea el trato igual. Gracias, muchas gracias, Alfredo. Entonces, ahora Javier, como el ingeniero del grupo,
¿Cómo podemos como líderes mitigar el riesgo con la adopción de la IA y garantizar un despliegue eficiente y eficaz? Bueno, yo primero, yo creo que Fernando me da que es ingeniero también. No me quiero arrogar aquí la exclusividad. Pero muchas gracias por ese título tan bonito que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Porque viene de ingenio. Yo soy licenciado en informática, yo soy de la vieja escuela. Eso en inglés serías engineer, o sea que sí, para adelante. Muy bien. La verdad es que la suerte de hablar el último es que yo creo que ya prácticamente me dan el trabajo hecho, ¿no? Ya lo que nos han estado contando Pedro, Raquel, Fernando y Alfredo nos han respondido, nos han dado pistas buenísimas. Me gustaría un poco intentar resumirlo y empaquetarlo, ¿no? Cuando pensamos en el riesgo de la adopción, lo primero es pensar qué barreras nos encontramos, ¿no? Como decía Fernando al principio, todo empieza con las personas para lo bueno, sin duda, pero también para lo malo. Es decir, cuando tú a una persona le dices, oye, vamos a empezar a trabajar con una herramienta de inteligencia artificial, le puede generar, yo creo que tres posibles reacciones negativas. Primero, miedo, porque, bueno, pues todos tenemos, desde que yo era pequeñito, ¿no? En los cuentos de ciencia ficción, al final los robots siempre nos quitaban el trabajo a las personas y nos esclavizaban y tal. Entonces, el primer miedo es, oye, me voy a quedar sin trabajo. Lógicamente, la mitigación, y lo apuntaba Raquel, es decirle, oye, no, esto no es para sustituirte, sino que esto es para darte más herramientas, para empoderarte, ¿no? Y también lo apuntaba Pedro, que la IA lo que nos puede hacer muchas veces es quitarnos el trabajo más farragoso, más repetitivo, que es el que mejor pueden hacer las máquinas, y dejarnos a nosotros para dar el aporte de valor, ¿verdad? Otro problema que puede haber es sencillamente la falta de tiempo. Es decir, oye, yo ya estoy bastante a tope con lo mío, como para que encima me pongas otra herramienta más que tengo que aprender, que tengo que utilizar, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer el énfasis es en la facilidad de uso, yo creo, y en realmente demostrar las ventajas a la hora de ahorrar tiempo y de facilitar. Es decir, no es algo más por encima, otra capa de trabajo encima de todo lo que ya tengo, sino que es algo transversal que me va a ahorrar tiempo y me va a quitar problemas. Y un tercero es la posible complejidad, ¿verdad? Muchas veces las herramientas punteras tecnológicamente pues no son fáciles de usar especialmente. A lo mejor la gente se siente intimidada. En este caso yo creo que dio una pista, me gustó mucho lo que apuntaba Alfredo, ¿no? En el sentido de que los primeros usuarios de las tecnologías luego se convierten ellos mismos no solo en formadores de sus compañeros, sino incluso a veces como en evangelistas, ¿no? O en campeones de esa nueva tecnología, explicando las ventajas y lo que aporta. Y yo creo que esa es una manera muy buena de facilitar. Combinando un poco todas estas estrategias, seguramente podemos mitigar bastante bien los riesgos. Si por lo que sea no fuera posible o en paralelo, tenemos otra alternativa, un truquito, que es empezar por lo que yo llamo la inteligencia artificial invisible, ¿no? Está claro que dentro de la inteligencia artificial, tú lo sabes, Susan, porque dentro de TalkDesk pues tenemos herramientas como el AI Guide o tenemos el Agent Assist, que son herramientas que directamente apoyan o usa el agente en su día a día. Tenemos otras como puede ser Guardian, por ejemplo, que son herramientas de IA que están funcionando por detrás, ¿no? Guardian, por ejemplo, lo que hace es monitoriza la seguridad del contact center y de la infraestructura de forma silenciosa y lo que hace es que te avisa si detectan algún problema o te da unos informes. Bueno, al final de eso los usuarios somos Fernando y yo, y pues que seguramente a nosotros nos pagan por no intimidarnos y por no asustarnos con este tipo de herramientas, ¿no? Al revés, y seguramente estamos un poquitín mejor posicionados para verles el valor, con lo cual esa es otra forma. Igual también lo apuntaba un poco Alfredo en ese sentido. Él decía, primero empezamos con el cliente interno, luego fuimos al externo, empezamos por lo más fácil y luego fuimos a lo más difícil. Pues esto igual, puedes ir incluso un paso más atrás, que es empezar por el cliente que no existe, que la inteligencia artificial está haciendo su trabajo, el run ahí de las máquinas casi en secreto. Si consigues hacer todo esto, yo creo que queda una barrera más, que es ni el agente, ni el usuario final, ni que es ya el decisor de negocio, ¿no? Que al final tú esto tienes que decir, oye, ¿cuál es el ROI de esto, ¿no? ¿Qué nos está aportando como negocio? Yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial tiene una ventaja frente a otras tecnologías, que es que yo creo que tiene un periodo de gracia, ¿no? Ya hace bastantes años que llevamos escuchando pues que nos va a entrar en el negocio, que nos va a facilitar la vida. Hoy en día ya no es algo de futuro, ya lo han comentado, ¿no? Fernando, que ellos llevan 4 años
Raquel 2, ¿no? Pedro incluso, que llevan 6 años, yo creo que fueron bastante pioneros en ese aspecto. Ya es algo que está aquí. Yo creo que los directivos son conscientes y lo van a apoyar, pero aún así llega un momento que tienes que presentar esta matriz que decía Alfredo, ¿no? De decir, oye, números, ¿cuánto me ha costado? ¿Qué rendimiento me está dando? ¿Cuánto me está costando? Etcétera. En ese sentido, lo mismo. Empezar por lo que en inglés se llama quick wins, ¿no? Las victorias fáciles y decir, oye, ¿qué sé yo que me va a aportar el máximo ROI, el máximo rendimiento con una inversión modesta para demostrar internamente que esto funciona? Que esto realmente al final es ahorro de costes, rapidez de servicio, mejora de la experiencia de cliente, etcétera. Porque yo creo que todos sabemos que bien aplicada la inteligencia artificial el retorno es bastante inmediato, es bastante claro. Así que empecemos por ahí. Y poco más, no perder de vista nunca a las personas, no perder nunca de vista que esto se trata de hacer la experiencia de cliente mejor, de tener clientes encantados, de reforzar la fidelidad de la marca y que todo lo que hagamos vaya encaminada a ese propósito. Yo, Javier, complementaría lo que estás diciendo, que está muy bien, con un punto adicional sobre la tecnología dentro del contact center, centrándonos ahí. Y es que te brinda la capacidad de solventar o de, digamos, mitigar uno de los problemas más gordos que hay en el contact center, que es el dimensionamiento. ¿Vale? Muchas veces lo más complejo que te puedes enfrentar dentro del contact center es, oye, yo tengo un contact center de personas que dan respuesta, pero al combinarlo con una inteligencia artificial te permite tener un conjunto de personas un poco más reducido, que sabes que si hay algún pico de trabajo, la tecnología va a hacer que el contact center automáticamente escale y no tenga que redimensionar, ¿vale? Y que puedo redimensionar, digamos, esa tecnología en tiempo real para atender todo ese volumen de llamadas. Que si lo hacemos al revés, tendría que tener sobredimensionado de personas el contact center para atender esas llamadas y probablemente sea pues un poco ineficiente el tener X personas ahí sin atender ese volumen, solo esperando a ese pico, ¿vale? Entonces ese es un punto importante que a día de hoy ya nos permite la tecnología hacer, que combinado con la inteligencia artificial, que incluso te permite prevenir ese tipo de situaciones, hace que sea aún más eficiente y eso impacta directamente en esa última parte que has dicho tan importante, que es el ROI. Totalmente, Pedro. Yo creo que además hay que perder un poco el miedo a usar la tecnología, porque al final lo que estamos haciendo es intentando mejorar los procesos de nuestra organización. Y además, no solo eso, sino estamos intentando desapalancar el crecimiento de la organización. Si Prosegur fuera el doble dentro de 3 años, Dios quiera, no necesitaría el doble de personas para hacer los procesos de negocio. Necesitaría el doble de personas que aporten valor y tomen decisiones y diseñen productos y servicios a nuestros clientes. Eso es lo relevante. Además, la inteligencia artificial es para todos. Nosotros tenemos un caso de uso de inteligencia artificial en un proceso de back office, que los jefes son compañeros que tienen discapacidad intelectual. Ellos son los que readiestran al modelo, ¿vale? Ellos son los que extraen la información de las facturas y son los que proporcionan la información al motor de Machine Learning para que aprenda. O sea que no hay que pensar que esto es de Superman. Yo no, aunque sea informático, o sea, tal, no soy Superman para nada, yo sé poco. Pero lo relevante de todo esto es buscar el caso de uso que verdaderamente ayude, que verdaderamente te permita construir un modelo y además que te permita meter dentro de esa ensalada tecnológica distintas cosas, ¿no? Porque al final, cuantas más cosas metes en la ensalada, pues más rica está y además te permite, oye, pues si no le va bien este ingrediente a la ensalada, lo saco, pongo otro. Oye, pues esto está muy bien, ¿no? Porque al final estamos hiperautomatizando nuestra organización, que es de lo que va, ¿no? De que ya, porque ya mucha gente dice, ¿y si me despiden? Pero la pregunta ya relevante con todo el tema de la pandemia no es si me despiden, es qué va a pasar dentro de tu compañía dentro de 3 o 4 años. Todo se ha hiperacelerado. Desgraciada o afortunadamente. Es verdad que hay gente que está aprovechando las oportunidades, pero también sabemos que está desapareciendo muchísimo tejido empresarial. O sea, ya no lo relevante es, oye, me echan o no me echan. Oye, tenemos que hacer cosas distintas para seguir adelante y para pues seguir ganando a nuestros clientes y tener cada día una mayor cartera de clientes. Bueno, yo creo que esto es, yo creo que alguien lo apuntaba, creo que tú, Fernando, esto es un cambio cultural. O sea, esto va de cambio cultural que tiene que ir acompañado sin duda de buenas acciones en las compañías de comunicación y de formación a sus empleados, ¿no? O sea, para quitar el miedo y perder el miedo a todo esto.
Y yo también, una cosa que ha apuntado Pedro antes, con el tema de los ROIs, de la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa con esa capacidad ociosa que te puede llegar a tener la aplicación de la inteligencia artificial en un contact center? Pues como bien ha dicho Pedro, pues que la dedicas pues, o a tareas de asesoramiento de mayor valor o incluso pues a la venta de productos, ¿no? y servicios, ¿no? Y eso lo que hace es que al final el contact center pues esa parte que tiene bipolar, ¿no? De unidad de centro de coste o centro de unidad de negocio, ¿no? Que siempre estamos ahí, pues que lo transformes y esa parte más de coste de servicio la puedas dirigir hacia esa parte y convertirla en una unidad de negocio más de cualquier organización. Sí, y también por lo que dijo Fernando, los agentes en realidad son los mejor posicionados para entrenar los modelos de IA, es un complemento. Ellos son los que tienen el mayor conocimiento de las conversaciones que están pasando y entonces no significa que no necesitamos agentes. También, Javier, hablaste sobre un buen punto que no hemos hablado mucho de eso hoy, pero la IA también es muy crítica e importante para la seguridad. Entonces, todos esos usos de casos sobre la seguridad interna, también todo sobre los clientes y las interacciones con los clientes, pero también tiene muchas aplicaciones para ayudar la seguridad interna del centro de contacto. Sí, desde luego, porque la seguridad de IT, que a mí personalmente es un campo que me apasiona, que digamos que si trabajas en informática, ¿no? Bueno, pues al final pues trabajas con muchas tecnologías aburridas, pero de vez en cuando pues tienes la oportunidad de sentirte como una película de espías, ¿no? De los hackers ahí intentando penetrar el centro de datos y cosas de esas. Así que es una de las partes que a mí más me gusta de mi trabajo. Y es cierto que la carrera es una carrera armamentística, en cierto modo, ¿no? O sea, casi siempre los hackers o los malos van por delante, ¿no? Ellos son los que están pensando nuevas formas de atacarte. Cuando te entran o le entran a alguien, pues tú mejoras tu seguridad para ponerte a su nivel, pero luego ellos a su vez se inventan una cosa nueva, tal, ¿no? Siempre vas un poquito por detrás. La IA es una forma de un poco adelantarte, ¿no? Con procedimientos heurísticos, que suena así como muy cabalístico, pero que no es más que decir de que sean capaces de adaptarse a información nueva sobre la marcha, pues ser capaz de interpretar una amenaza sin saber realmente previamente qué es una amenaza, sino detectar una serie de datos nuevos, analizarlos y decir, oye, que me están analizando para ver mis vulnerabilidades, ¿no? Que me quieren entrar. Y yo creo que es uno de los casos de uso más interesantes, más apasionantes tecnológicamente que nos da la IA. No sé si alguno de vosotros estáis utilizando ya este caso de uso de la IA en vuestras empresas, pero a mí personalmente me gusta mucho. En el caso de Prosegur sí, porque además tenemos una empresa de ciberseguridad. ¿Vale? Bueno, pues claro, en vuestro caso, ¿qué vamos a decir? Pero bueno, sí, al final te permite intentar reaccionar de forma temprana a los posibles incidentes de seguridad. Además que nosotros sufrimos un incidente de seguridad, o sea que todas las organizaciones tenemos que ser conscientes de que cualquiera somos candidatos a ser ciberatacados y bueno, si tienes la desgracia también de ser ciberatacado, también yo diría que hay una receta que no es tecnológica que funciona bien, que es la transparencia, ¿vale? Porque al final te debes a la sociedad, te debes a tus accionistas y el tener una comunicación transparente creo que también aporta mucho valor. En nuestro caso, por complementaros un poco, perdonad, también estamos aplicando ese tipo de sistemas para la parte de asegurar esa seguridad y brindar esa seguridad a nuestros clientes, pero también incluso aplicamos esa inteligencia artificial en la parte de fraude, ¿no? Para asegurar que, digamos, todas sus transacciones son correctas y que no están haciendo, digamos, maldades en lo que se refiere al dinero. Sí, porque los malos no descansan, ¿eh? Es una pasada. O sea, los tíos es que siempre están pensando en cómo entrar. Es tremendo. Pero yo creo que eso nos mantiene en tensión, ¿eh? Y está bien. Nosotros lo que es la línea de fraude, la verdad que el equipo que está, voy a decirlo, suena mal, pero lo disfruta mucho. O sea, porque el bloquear, el parar, el poder atender a los clientes y solucionar ese tipo de problemas, el que el cliente te sienta muy cercano en ese momento yo creo que es fundamental y muy, muy importante.
Bien. Pues, ¿algún otro punto? ¿Otras cosas para compartir o concluimos? Yo creo que nos podríamos tirar todo el día seguramente hablando. Está claro que a todos nos gusta, ¿no? Y que estamos... A todos creo que se nos habrán quedado cientos de cosas en el tintero, pero bueno. Segurísimo. Pero bueno, el tiempo al final es el que es, por desgracia. Yo creo que en cualquier caso, cualquier día quedamos y hablamos del concepto este y un poco. Con mucho gusto. ¿Cómo lo puedes enfocar? Por delante. Sí, no, Okay. yo creo que se respira pasión, ¿eh? Cada vez que habláis y tal, lo que ves y dices, joder, unos tíos que les gusta tanto como a mí, joder, esto es la pera, esto es la pera. Definitivamente, pues entonces con esto concluimos el webinar. Gracias a todos. Espero que ahora nos sentimos mucho más, hasta más preparados para seguir nuestras estrategias de IA y también las estrategias de adopción. Fernando, Raquel, Alfredo, Pedro, Javier, muchas gracias por compartir todo eso hoy. Y sí, gracias a todos los otros y por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Susan. Es un placer. A todos. Gracias, Susan. Juntarse con gente que sabe tanto es un placer siempre, aprender mucho. Muchas gracias a IFAES por participar en la organización, que ha sido excelente. Muchísimas gracias. Y a Toldes, que es el patrocinador. Sí. Muchas gracias a Relación al Cliente y Toldes por habernos invitado. Yo creo que hemos disfrutado todos y que han salido temas muy, muy interesantes. Gracias a todos. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias y enhorabuena a todos por la interesante charla. Quedan preguntas por resolver, pero os las pasaremos para que podáis contestarlas y así enviarlas posteriormente a los asistentes. Damos por concluido el evento online. Gracias a todos por participar en la sesión y dedicarnos parte de vuestro tiempo. Muy interesante. Muchas gracias. 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 Gracias, Lidia. Gracias. Igualmente. Adiós.